Creed en sus profetas. Viernes 28 de octubre 2022. Segunda de Samuel 21. David vindica a los gabaonitas. Aconteció en los días de David que hubo hambre durante 3 años consecutivos. David buscó el rostro del Señor y el Señor le dijo: es por causa de Saúl y su casa sanguinaria, porque él dio muerte a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del remanente de los amorreos a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero debido a su celo por los hijos de Israel y de Judá, Saúl había procurado matarlos. David preguntó a los gabaonitas: ¿qué haré por ustedes y con qué haré compensación para que bendigan la heredad del Señor? Los gabaonitas le respondieron: no tenemos pleito sobre plata ni oro con Saúl ni con su casa. Tampoco queremos que muera nadie en Israel. Él les dijo: haré por ustedes lo que digan. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y maquinó contra nosotros para exterminarnos, sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, que nos den 7 hombres de sus descendientes, para que los ahorquemos delante del Señor en Gabaa de Saúl, el escogido del Señor. El rey dijo: se los daré. El rey perdonó la vida a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento del Señor que había entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó a los 2 hijos de Rispa, hija de Agías, que ella había dado a luz a Saúl, a saber, Armoni y Mefiboset. También tomó a 5 hijos de Merab, hija de Saúl, que ella había dado a luz a Adriel, hijo de Barzilai el Mejolatita. Los entregó en mano de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante del Señor, y murieron los 7 juntos. Ellos fueron muertos en los primeros días de la siega, al comienzo de la siega de la cebada, y Rispa, hija de Agías, tomó una manta de cilicio y se la tendió sobre una roca, desde el principio de la siega hasta que empezó a llover sobre ellos agua del cielo, sin dejar que ningún ave del cielo se posara sobre ellos de día, ni los animales del campo de noche. Informaron a David lo que hacía Rispa, hija de Agías, concubina de Saúl. Y David fue y tomó los restos de Saúl y los restos de su hijo Jonatán, de los señores de Jabes, en Galaad, quienes los habían tomado secretamente de la plaza de Betseán, donde los filisteos los habían colgado el día en que estos derrotaron a Saúl en Gilboa. Hizo traer de allá los restos de Saúl y los restos de su hijo Jonatán, y recogieron los restos de los ahorcados. Luego sepultaron los restos de Saúl y los de su hijo Jonatán en territorio de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de su padre Quis, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y después de esto, Dios atendió las súplicas con respecto a la tierra. Otras campañas contra los filisteos. Aconteció que hubo otra batalla de los filisteos contra Israel. David descendió con sus servidores y combatieron contra los filisteos, y David quedó extenuado. Entonces Isbi-Benob, uno de los descendientes de Arafa, cuya lanza de bronce pesaba 3,5 kilos, ceñido con una espada nueva, trató de matar a David, pero Abisai, hijo de Sarbia, lo socorrió, hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: no saldrás más con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Aconteció después de esto que hubo otra batalla contra los filisteos en Gob. Entonces Sibecai, de Usa, mató a Saf, uno de los descendientes de Arafa. Hubo otra batalla contra los filisteos en Gob. Entonces Elhanán, hijo de Jaare Oregim, de Belén, mató a Goliat el Geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Y hubo otra batalla en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, 24 en total. Él también era un descendiente de Arafa. Él desafió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de Arafa, en Gat, y cayeron por mano de David y por mano de sus servidores. Eventos de los últimos días. Capítulo 2. Señales del pronto regreso de Cristo. El propósito de Dios en las calamidades. ¿Qué significan las horribles calamidades marinas, barcos arrojados a la eternidad sin un momento de advertencia? ¿Qué significan los accidentes en tierra, incendios que consumen las riquezas que los hombres han atesorado, mucho de lo cual ha sido acumulado oprimiendo al pobre?
El Señor no intervendrá para proteger la propiedad de aquellos que transgreden su ley, quebrantan su pacto y pisotean su día de reposo, aceptando en su lugar un día de descanso espurio. Las plagas de Dios ya están cayendo sobre la tierra, arrasando las estructuras más costosas como si fuera mediante un soplo de fuego desde el cielo. ¿No harán estos juicios recapacitar a los profesos cristianos? Dios los permite para que el mundo preste atención, para que los pecadores le teman y tiemblen ante Él. Dios tiene un propósito al permitir que ocurran estas calamidades. Son uno de sus medios para llamar a los hombres y mujeres a la reflexión. Mediante fenómenos insólitos a través de la naturaleza, Dios expresará a los incrédulos agentes humanos aquello que ha revelado claramente en su palabra. Con cuánta frecuencia oímos hablar de terremotos y ciclones, así como de la destrucción producida por incendios e inundaciones, con gran pérdida de vidas y propiedades. Aparentemente estas calamidades son estallidos caprichosos de las fuerzas desorganizadas y desordenadas de la naturaleza, completamente fuera del dominio humano, pero en todas ellas puede leerse el propósito de Dios. Se cuentan entre los instrumentos por medio de los cuales Él procura despertar en hombres y mujeres un sentido del peligro que corren. Los eventos venideros están en las manos del Señor. El mundo no está sin gobernante. El programa de los acontecimientos venideros está en las manos del Señor. La majestad del cielo tiene a su cargo el destino de las naciones, como también lo que concierne a su iglesia. Estas representaciones simbólicas, las serpientes ardientes en el desierto, cumplen un doble propósito. De ellas el pueblo de Dios aprende no solo que las fuerzas físicas de la tierra están bajo el control del Creador, sino que también lo están los movimientos religiosos de las naciones. Esto es especialmente cierto con respecto a la imposición de la observancia del domingo. En la gran obra final, nos encontraremos con perplejidades con las cuales no sabremos cómo tratar, pero no olvidemos que los tres grandes poderes del cielo están trabajando, que una mano divina está sobre el timón y que Dios hará que se realicen sus propósitos. Así como la complicada semejanza de ruedas estaba bajo la dirección de la mano que había debajo de las alas de los querubines, el complicado desarrollo de los sucesos humanos está bajo el gobierno divino. En medio de la lucha y el tumulto de las naciones, aquel que se sienta por encima de los querubines dirige aún los asuntos terrenales. En los anales de la historia humana, el desarrollo de las naciones, el nacimiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y las proezas de los hombres, y en cierta medida los acontecimientos se dirían determinados por el poder, la ambición y los caprichos de ellos. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo, y encima, detrás y a través de todo el juego y contrajuego de los humanos intereses, poder y pasiones, contemplamos a los agentes del que es todo misericordioso, que cumplen silenciosa y pacientemente los designios y la voluntad de Él. Interés del cielo por los asuntos de la tierra. Al perdonar la vida al primer asesino, Dios dio al universo entero una lección concerniente al gran conflicto. Se propuso no solo aplastar la rebelión, sino también demostrar a todo el universo la naturaleza de ésta. Los santos habitantes de los otros mundos observaban con profundo interés los acontecimientos que ocurrirían en la tierra. Dios tiene la simpatía y la aprobación del universo entero a medida que paso a paso su plan progresa hacia su pleno cumplimiento.